De tiempo en tiempo, aparecen reflejadas las preocupaciones que nos atañen como sociedades en los medios audiovisuales que consumimos para satisfacer la necesidad de comprender tanto el sitio como el papel que nos corresponde en el continuo devenir de los procesos históricos que configuran nuestra experiencia del mundo. Bastaría con echar un vistazo a los contenidos editoriales que generan el mayor número de interacciones entre los cibernautas para obtener algo más que el perfil de los usuarios que los consultan, desde su rango de edad hasta su postura política, su nivel educativo e incluso su estatus socioeconómico, por decir lo menos. En apariencia, sería intuitivo afirmar que el mundo donde es posible clasificar y cuantificar toda la información que los usuarios dejan a su paso es uno sencillo de habitar. La predictibilidad de nuestros movimientos se traduce en la confiabilidad con la que el algoritmo puede encontrar sugerencias acertadas de acuerdo con nuestros patrones de consumo. Sin embargo, la persistente búsqueda de un sentido detrás de los rituales que rigen nuestra convivencia, la insistencia en desmontar los supuestos de nuestras creencias sobre lo que significa la felicidad, la plenitud, el prestigio social, el bienestar y en tiempos más recientes incluso la salud mental, hacen evidente que a pesar de vivir en un mundo cuyas coordenadas pueden identificarse con facilidad, todavía es necesario problematizar lo cotidiano que guarda en sí mismo la impronta de quiénes somos y de lo que podemos ser. Este largometraje se basa en la novela de Bret Easton Ellis del 91, narrada en primera persona desde la perspectiva de Patrick Bateman, un banquero de Manhattan. En paralelo a lo que ocurre en el texto de Ellis, el Patrick de la película, interpretado por Christian Bale, se muestra en la pantalla como un hombre atractivo, atlético, económicamente estable y vanidoso. La construcción del espacio en el que ocurre esta ficción es un tejido de planos generales a la ciudad de los rascacielos, en los que el lujo y la opulencia ocultan a plena vista los aspectos conflictivos de la vida en la metrópoli. Espacios asépticos, minimalistas o estilizados, como las oficinas en las que Patrick y sus compañeros de oficina pasan sus días, preceden planos cerrados a la mesa de restaurantes exclusivos en los que se sirven alimentos exquisitamente emplatados. A su alrededor ocurren conversaciones de temas disímiles que se tratan con la misma profundidad: clubes deportivos, conciertos, crisis económicas y problemas migratorios. Conforme avanza el relato, se hace evidente que el mundo de Patrick se construye gracias al valor de cambio que poseen las mercancías que consume. La medida del gozo que es capaz de experimentar depende directamente del valor en el mercado de lo que ostenta en público, ante una audiencia que se rige por los mismos principios bajo los que se forja su identidad. La precisión de sus hábitos, el cuidado de su apariencia, su tono de voz, su modo de conducirse frente a sus colegas, sus subordinados y su prometida revelan el malestar en la cultura en la que está inmerso. Hay un estándar de vida que alcanzar, hay un conjunto de expectativas a cumplir y son cuantitativamente mesurables, uniformes. Lo que hace excepcional a este individuo no es lo mimético de su conducta, sino su conciencia de serlo, de saberse fácilmente reemplazable en este mundo de tan genérica que es toda la vida que lleva. Su competitividad rabiosa surge como síntoma de un legítimo deseo de destacar entre la masa de individuos de élite que lo rodea. El humor renegrido que atraviesa la película la salva de convertirse en una fábula sobre el consumo en la sociedad estadounidense, aunque sea un aspecto presente en toda la narración. El contraste entre la frivolidad de los personajes y las situaciones en las que están inmersos desdibujan la moral en favor de lo absurdo. La angustia de Patrick se vuelve risible
en su búsqueda de confesar los crímenes de los que se siente culpable. Y este simple guiño nos vuelve no solo testigos, sino cómplices de lo que ocurre frente a nuestros ojos. Patrick no aparece como un personaje simpático, pero sí como uno del que se espera que se escape el castigo, como los pícaros que burlan un sistema social corrupto e injusto. La persistencia del status quo subordina la necesidad de castigar y ser castigado. Frente al espectador sucede una confesión sobre la moral en sociedades que se sostienen alrededor del consumo de bienes y servicios. El valor de cambio de las mercancías es el bien a salvaguardar en todos los casos. Etimológicamente se entiende bajo el concepto de psicópata a todo aquel que sufre de un trastorno anímico. En los ámbitos de la psiquiatría y la psicología, el psicópata es aquel individuo que padece algún trastorno antisocial de la personalidad, TAP por sus siglas, que disminuye o dificulta la capacidad de sentir empatía hacia los sentimientos de los otros, además de presentar dificultades para sujetarse a los reglamentos establecidos al interior de la comunidad, entre las que se encuentran tanto las convenciones sociales, así como la legislación vigente. De acuerdo con la literatura sobre el tema, las personas con esta afección presentan una serie de desajustes que repercuten en sus procesos cognitivos, afectivos, interpersonales y conductuales, entre los que se destacan una autoestima exagerada, falta de remordimiento, tendencia a la manipulación y una búsqueda constante de gratificación inmediata. Tenemos un video con 5 personajes narcisistas, velo aquí. La caracterización del mundo que habita nuestro protagonista y el tipo de vínculos que sostiene con sus semejantes arroja un aire de semejanza con los descriptores del trastorno antisocial de la personalidad, algo que por sí mismo ha pasado desapercibido en favor de la cuestión sobre la naturaleza de los crímenes de Patrick. Si la transgresión ocurre o no en el mundo narrado es en algún punto irrelevante. No así el darse cuenta que el mundo en el que la necesidad de novedad, la intolerancia al aburrimiento o la frustración, la megalomanía y una elevada idea del valor de sí mismo es uno en el que nos entendemos sin mucho esfuerzo porque se ha vuelto en el mundo conocido por todos nosotros. Patrick Bateman consigue manipularlos para desplazar el peso de lo importante y disolverlo en lo anecdótico. Ahora, este análisis de Thanatos Turandot nos ha permitido decodificar cómo American Psycho descompone las complejidades del malestar inmerso en la aparente perfección social. Ahora bien, para comprender la totalidad de esta fórmula cinematográfica, es fundamental explorar cómo se ensambló en su origen, y a continuación revisaremos algunos datos clave de esta cinta. Para iniciar, la película tardó 8 años en llevarse a cabo. Comienza con la novela de Bret Easton Ellis, publicada en el 91, que generó una enorme polémica por sus descripciones explícitas de violencia y sexo. Muchos la consideraron infilmable o moralmente inaceptable. Esta reputación hizo que cualquier intento de adaptación fuera de por sí un desafío. El productor Edward R. Pressman adquirió los derechos cinematográficos en el 92 y desde ese momento el reloj empezó a correr, pero el camino a la pantalla todavía estaba muy lejos de ser despejado. Inicialmente, directores como Stuart Gordon, con Johnny Depp como Patrick Bateman, y luego David Cronenberg, con el propio Ellis involucrado en el guión en algún punto, estuvieron vinculados al proyecto. Sin embargo, por diferencias creativas o de visión, ninguno de ellos logró sacarlo adelante. Cada vez que un director o guionista se retiraba, el proyecto volvía a un punto de estancamiento, requiriendo encontrar nuevos talentos y desarrollar nuevas versiones del guión. No fue hasta el 96 que Mary Harron y su co-guionista Guinevere Turner se unieron al proyecto. Aún así, su camino no fue sencillo. Incluso con Harron al mando,
hubo una fuerte presión del estudio para contratar actores de renombre. El caso más famoso es el de Leonardo DiCaprio, a quien el estudio quería fervientemente, llegando incluso a hacer un llamado en Cannes antes de que Harron estuviera de acuerdo. Harron, sin embargo, insistía en Christian Bale, creyendo que su enfoque era el correcto para el personaje. Esta pugna por el casting añadió todavía más retraso y complicación. Finalmente, la película se estrena en el año 2000. Si contamos desde el 92, cuando se adquirieron los derechos, hasta el 2000, pues son 8 años de vaivenes, pausas, reescrituras, cambios de dirección, etc. Christian Bale preparó su personaje con una meticulosidad digna de un alquimista. Se reunió con yuppies de Wall Street para entender su mentalidad e incluso llegó a presentarse ante Bret Easton Ellis, el autor de la novela, vestido y actuando como Bateman, lo que asombró al escritor. Otro detalle, para construir la inquietante impostura de Bateman, Bale se inspiró en una entrevista que David Letterman le hace a Tom Cruise, observando su extroversión y esa cualidad de nada detrás de los ojos. También mencionó la actuación de Nicolas Cage en Besos de vampiro como una fuente de inspiración. Cabe mencionar que la película es una versión más suave que la novela. El texto original de Bret Easton Ellis, Patrick Bateman, es mucho más misógino, racista, sexista, homófobo y xenófobo y de todo. La adaptación cinematográfica, si bien mantiene el espíritu, disminuye mucho estas aristas. Y entonces, estos detalles de producción nos revelan los procesos alquímicos detrás de la construcción de American Psycho, mostrando la dedicación en cada uno de los componentes. Conociendo los ingredientes internos de esta película, ahora extendemos nuestra mirada para situarla en el gran tapiz cinematográfico de la época. Y aquí viene entonces una dosis extra para los más curiosos. En el año 2000, cuando American Psycho llegó a las pantallas, marcó el inicio de un nuevo milenio para el cine, un periodo de efervescencia donde la tecnología digital comenzaba a consolidar su influencia en los efectos visuales. Fue una época de grandes producciones, pero también de filmes que, como esta pieza, desafiaban las convenciones. En ese mismo año, los títulos exploraban distintas facetas del comportamiento humano y la sociedad, aunque con formulaciones diferentes. Aquí podemos recordar a Gladiador, ¿no?, que revivió el género épico. Erin Brockovich, un drama con conciencia social, o Requiem por un sueño, que también abordaba las adicciones con una crudeza implacable. Estas cintas, cada uno a su manera, ofrecían una mirada particular a las preocupaciones de la época. El inicio de los 2000 también se caracterizó por el auge de los reality shows, la cima de la música pop, la emergencia de las redes sociales en una profunda transformación tecnológica. Y en ese ambiente, American Psycho se levanta como una cápsula que guarda la crítica a una cultura de excesos y apariencias que ya se gestaba con fuerza. La caracterización de Patrick Bateman, con su falta de empatía y su obsesión por el estatus, sigue resonando. Nos invita a reflexionar sobre si estos síntomas de la personalidad antisocial no se han popularizado en cierta medida debido a la búsqueda desenfrenada de gratificación inmediata y de validación social en el mundo actual. Y ahora te pregunto, ¿qué otros compuestos cinematográficos nos animan a reflexionar sobre la condición humana en un mundo cada vez más regido por las apariencias y el consumo? Acompáñame en la botica del cine para seguir destilando cada historia y encontrar en ellas nuevas perspectivas.